Último bloque de Plural, invitamos a la subsecretaria de Tierras, a Sonia Melo, para hablar de la situación de las tierras en la provincia de Misiones. ¿Cómo estás, Sonia? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, por favor, queríamos saber de qué hablamos cuando hablamos de las acciones de la subsecretaría. Cuando hablamos de las acciones de la subsecretaría es un abanico bastante amplio. Primero y principal, la regularización de todo lo que tenga que ver de tierras de dominio fiscal. O sea, ¿cuáles son las tierras de dominio fiscal? Las tierras que pertenecen al Estado provincial y que hoy se encuentran en algún proceso de esa regularización dominial, ya sea con un permiso, esperando alguna mensura, con algún expediente iniciado, algún lote o inmueble tanto rural como urbano que en algún momento se otorgó el permiso y que hoy hay que revocar. O sea, esa es una de las principales actividades. La Subsecretaría de Tierras también tiene incumbencia y puede actuar en la regularización como mediador o acercando las partes en aquellos lugares donde tenemos situaciones de tierras privadas Ocupadas. ocupadas que reviste un carácter social y principalmente de muchos años, que tenemos varios casos en la provincia, entonces ahí actuamos para buscar algún tipo de mecanismo y poder trabajar en el acercamiento de la solución. ¿Qué soluciones van llevando? En estos días vimos en los medios bastante información, en estos días, digo, los últimos 2 meses, 3 meses, bastante información de actividades que van desarrollando. Sí, porque en realidad nosotros salimos en esto de trabajar, por decirte, la semana pasada estuvimos en El Dorado, trabajando, que ahí es un trabajo conjunto con el Colegio Notarial de la provincia, el municipio de El Dorado, la Subsecretaría de Tierras, en una solución mixta. Parte del inmueble que vamos a trabajar, de uno de los barrios por el que vamos a abordar, porque estamos trabajando en varios barrios en El Dorado, con el beneficio de esto que hace ya unos años se firmó un convenio con el Colegio Escribano que lo ratificamos, le dimos un marco legal un poco más amplio y lo ratificamos este año, ¿no? Una tarifa social plana para los beneficiarios que puedan acceder fácil a la titularización. ¿Por qué digo es mixto? Porque parte del inmueble por el que vamos a empezar a trabajar es fiscal y parte es privado. Entonces, lo privado se trabajará con el colegio y lo fiscal lo haremos desde la Subsecretaría de Tierras con el municipio, por supuesto. Estuvimos entregando títulos, este año ya llevamos entregado más de 1.200 títulos en la provincia, lo vamos haciendo. No, Esos títulos son siempre individuales, ¿no es cierto? Una familia, una persona, no tienen que ver empresas son títulos particulares, o sea, particulares. ponerle una chacra, 25, 30, 50 hectáreas, a una familia que vive productora, un inmueble urbano. En 2 de mayo, los que entregamos últimos, había algunos que eran inmuebles urbanos y otros rurales. Ahí, por ejemplo, en 2 de mayo estamos trabajando, ya vamos por la segunda etapa de lo que iniciamos durante la pandemia y posterior, el trabajo con los agrimensores, un plan que lleva ya la segunda y en algunos municipios la tercera etapa de un abordaje integral en cuanto a la mensura. Que nosotros cuando recién empezamos con el plan Mi Título pudimos llevar adelante soluciones así rápidas y poder sacarlo, pues teníamos muchos expedientes que le faltaba poco y nada para terminar el proceso de la regularización y poder sacarle el título. Nos encontramos después con un amplio número de expedientes que les está faltando la mensura. Entonces, Claro. hicimos un plan importante, llevamos ya en 13 localidades de la provincia, 2 de mayo es una de ellas, donde estamos trabajando justamente con esto, ¿no? de hacer la mensura para que posterior a eso, ya con el plano aprobado, trabajamos la verdad de manera muy buena y muy rápida también con Catastro de la provincia,
para que a partir de ahí las familias puedan celebrar el contrato de adjudicación, empezar a pagar con el beneficio de una u otra ley, y eso nos va a permitir en el corto tiempo tener un importante número de expedientes. Porque, a ver, ¿qué es lo que hacemos? La mensura, el abordaje, que te decía, vamos a la localidad con un operativo, las familias están avisadas, entonces podemos levantar la documentación que nos haga falta, actualizar inspecciones, completar, en algunos casos vamos ya con todos los organismos involucrados, con alguna declaración jurada que haga falta hacer, con alguna certificación de alguna documentación, entonces ya nos volvemos con eso completo, terminado el plano, podemos continuar con el resto, ¿no?, de lo que involucra o lo que implica la regularización. ¿En todos los municipios de Misiones hay que regularizar tierras o algunos no tienen problemas? No, en todos. En todos. En algún otro, pues, hablar de tierras es un abanico bastante importante, porque te decía, hay situaciones que, por ejemplo, tenés un barrio completo que en algún momento alguien lo loteó, lo vendió, y la familia se quedó simplemente con ese boleto de compra-venta, o sea, y con un plano aprobado, te diré, de hace 20, 30 años atrás, que hoy ya modificó su realidad. ¿Por qué? Porque el papá compró 1 hectárea, media hectárea, o compró un lote importante. O sea, antes las subdivisiones de los lotes por lo general eran de 50 por 50, o sea, otras medidas que las que manejamos en la actualidad. ¿Qué hizo ese padre? En el fondo del terreno o al costado del terreno vive un hijo u otro hijo, y ese plano hoy hay que rehacerlo, o sea, hay que hacer la subdivisión. Y además perfeccionar eso, o sea, el boleto de compraventa, nunca se llegó a la escritura definitiva, entonces ahí estamos trabajando con esto. Y uno de los casos más emblemáticos con el que estamos trabajando, y lo digo porque la verdad que es una solución bastante importante, es la propiedad de Ortiz Pereira, Apóstoles, lo que involucra el ex barrio de Estación del ferrocarril. Que eran terrenos del Estado. Sí, parte del Estado, pero la propiedad lindante ahí es Ortiz Pereira. Nosotros entramos a buscar dónde encontrar, porque lo primero que hacemos es, bueno, ubicamos al titular registral para llegar a esto de que si nos firma, si está vivo, si hay algún heredero con una sentencia de herederos que nos pueda firmar tanto la subdivisión como el plano, es el trabajo que digo que lo hacemos como Estado acompañando este proceso, ¿no? Que lo pudimos hacer en Mago de Delicia con justamente los que colonizaron Delicia en su momento, hoy la propiedad de los Scherer, ¿no? En Apóstoles, como no ubicamos al titular registral, el último domicilio registrado del mismo data de los años 1940, se hizo ahí, con acompañamiento del Estado, una prescripción administrativa. Claro. La escuela, que está en el corazón del barrio, tiene 117 años. Bueno, entonces iniciamos ahí, hicimos un plano de posesión y estamos trabajando, ya culminando la última etapa, para que una vez inscripto eso podamos transferirle el dominio a las familias ahí. Son 198 familias que van a poder contar con su título de propiedad con esta herramienta legal que buscamos. O sea, pues si no, la otra que tenés es la expropiación, o la compra. Cuando encontrás el titular podés comprar cuando te encontrás con esa situación. Entonces, la verdad que vamos buscándole, y eso es la impronta justamente del programa Mi Título, encontrarle para cada una de las casuísticas que tenemos cuál es la herramienta legal o la alternativa más rápida, de solución. más adecuada. Sí, menos traumáticas también, o sea, y contar con esta confianza, o sea, y el apoyo principalmente de todos los actores que están involucrados y que nos permiten eso. O sea. Sonia, y en las situaciones cuando hay problemas, ¿por qué pasa? Porque hay una ocupación y hay un propietario que se niega a entregar, a vender, a ceder. Sí, una ocupación donde, a ver, un lugar que tiene, digamos, una situación problemática, Pozo Azul, ¿no? Pozo Azul, municipio de hace pocos
pocos años de vida. Justamente ahí en Pozo Azul todo el conflicto, la situación empieza por una ocupación de algunas empresas, una ley sancionada en el año 94, después de un relevamiento de algunos actores sociales que se pudo hacer, y nos quedó por alguna cuestión lo que hoy es justamente el casco urbano de Pozo Azul, que había en su momento un boleto de compraventa de una de las propiedades celebrada con algunos de los ocupantes, y por lo tanto esa fracción quedó fuera de la expropiación. Claro. Hoy el heredero único de este título registral, por un lado no reconoce, por el otro lado reclama su titularidad. Entonces ahí tenemos una situación de conflicto. Y por lo general pasa eso, cuando chocan intereses, o sea, hay un titular que reclama la titularidad, que tiene su derecho, por supuesto. Como lo tienen también, pregunto, los que ocupan hace 30, 40, 50 años, ¿o no? El derecho a la posesión existe, es real y hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo, o sea. Por eso tiene que intervenir el Estado para ver cómo se Para soluciona. mediar y para encontrarle. Claro. También es real que la propiedad es imprescriptible, o sea, que es lo que siempre le digo. El propietario es el propietario. Claro, por ahí nos vamos y nos dicen, dice que esto es privado. No, una vez que un título fue otorgado que salió del dominio público, siempre va a ser privado. Siempre va a tener un dueño, puede cambiar de Pedro a Pablo, de Sonia a María, o sea, puede cambiar, pero va a seguir siendo, detrás, hay un titular registral detrás, o sea, y hay situaciones donde esa titularidad por ahí no se perfecciona. ¿Por qué? Porque quedó en el boleto de compraventa y lo que sigue, que es lo que le llaman los escribanos, es esa cadena de boletos que después te piden para poder celebrar ese título de propiedad, que reconoce que hubo un titular, hay un titular registral, por eso se registran los títulos en el registro de la propiedad inmueble, y después esta sucesión de boletos va a permitir saber qué fue pasando realmente del titular original, con distintos boletos de compraventa hasta llegar al último. Pero te tiene que firmar la titularidad, claro, el titular original. Claro. Entonces, por lo tanto, ahí es donde tenemos que buscar cuál es el mecanismo si no encontramos ese titular original, porque además te tiene que firmar el plano y te tiene que firmar el título. Ahí es donde interviene el Estado para solucionar. Y cuando hay conflicto, justamente cuando hay puja de intereses, quién lo reclama de un lado y quién lo reclama del otro, que es donde hay que poner la balanza, que digo que nosotros vamos por una cornisa muy finita porque chocan dos derechos y es el Estado el que tiene que equilibrarnos. Decías que trabajan, ya la última pregunta porque nos quedamos sin tiempo, trabajan con los municipios, trabaja el Estado, trabajan con los privados y trabajan también ¿con qué otros sectores? Con los partidos políticos, porque sí, con las sociedades intermedias y las con organizaciones. Todos los organismos intervinientes, Fiscalía de Estado, Claro. el PRODA, Registro de la Propiedad, Catastro, o sea, todos los que pueden aportar y que son parte, además, también de este circuito del expediente administrativo. Tenemos que seguir hablando de este tema a lo largo de este año. Muchas gracias, Sonia. Gracias a ustedes. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Muchas gracias.